La idea del módulo de la tarde es trabajar en síntesis ciertos temas más desde la realidad argentina y bueno, con la licenciada Beatriz Pérez, magíster también en inclusión, una persona de muchísima trayectoria que estuvo con una historia vasta en la historia de nuestro país. Básicamente estuvo en los grupos redactores de las dos normativas, de las dos leyes más importantes que tiene la Argentina, la 22431 y la 24901. Bueno, ha estado en la CONADIS también dentro de ese espacio muy importante y en los inicios de esa comisión, ahora transformada en agencia. Hoy es coordinadora del Cotolengo Norione. Realmente ha formado parte también del Comité de Discapacidad de la SAP, bueno, una trayectoria enorme, pero fundamentalmente creo que su gran especialidad, cada vez más desde cuestiones que han tenido que ver con el sistema único y con la historia desde PAMI, generando de alguna manera el sistema de prestaciones que hoy por hoy rige en Argentina. Siempre Beatriz la vivimos molestando cuando tenemos alguna inquietud al respecto de las prestaciones y de los derechos que muchas veces las familias y las personas con discapacidad tienen, ¿no? Luis habló de mi trayectoria en el tema de la discapacidad. Tengo un poquito más que Javier, tengo 47 años en discapacidad, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? He tenido la suerte de trabajar de los dos lados del escritorio. O sea, de trabajar en el Estado y trabajar con las instituciones y con las personas. Pero siempre de quien más aprendí fue de las familias y de las personas con discapacidad. Por eso, mucho de lo que voy a hablar lo fui viviendo en estos 47 años de trabajo en discapacidad y realmente fui aprendiendo mucho. Después de la clase magistral de hoy de Javier, realmente, y de los testimonios de las dos madres, que realmente fueron muy importantes y muy valientes, decir muchas de las cosas que ellas dijeron. Realmente, bueno, voy a tratar de trasladar todos estos conceptos, estas situaciones que hemos estado reflexionando en la mañana, a lo que es la realidad, a cómo se fue construyendo en nuestro país y cómo estamos construyendo a partir de los cambios que se van implementando con la Convención y los que en particular se han instrumentado también, como es el cambio del Código Civil nuestro, que tiene que ver justamente con ese cambio desde el momento que adherimos a la Convención. Yo lo primero que planteo, y creo que coincido con muchas de las cosas que se hicieron esta mañana, es que la problemática de la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, no se pelean solamente en la Cámara de Diputados, en las instancias estatales, se pelean en el día a día. Y sobre todo que la gente tome conciencia de ciertos derechos que son innegables y que son básicos y que ya a esta altura no debieran ser discutidos, pero sin embargo todavía se discuten. Mucha de nuestra legislación tiene que ver con este principio que definimos cuáles son las necesidades básicas de una familia, las de todas las familias, son la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. En eso no tenemos ninguna duda, pero cuando tenemos un miembro con discapacidad en ese grupo familiar, la discapacidad, la atención especializada de ese hijo con discapacidad a lo largo del ciclo vital constituye una necesidad tan básica como es la alimentación, como es el trabajo, como es la vivienda. Y esto es importante que lo tengamos de esta manera incorporado. No es una necesidad aleatoria de que una persona con discapacidad no llegue en tiempo y forma a la atención que requiere, la que fuere, pero la atención que requiere. Entonces la atención de la persona con discapacidad, inmediatamente que se diagnostica, inmediatamente que se detecta esa situación, debe tener la atención que le corresponde. Por eso colocamos a la atención especializada como una necesidad básica, no es una necesidad complementaria, tan básica como las otras, como el alimento, como la vivienda, como el trabajo, etcétera, etcétera. Las necesidades específicas de la familia, bueno, obviamente siempre coincidimos que las derivadas del shock inicial,
frente al cual obviamente nadie queda indiferente. Por lo general son situaciones muy difíciles que han descrito, muchos hoy lo mismo que lo hicieron estas dos madres. Tenemos testimonios de familias de situaciones muy difíciles y muy traumáticas, en la que hace años también estamos trabajando. Yo estoy en el Comité de Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría y hace años que insistimos con los pediatras e insistimos en el sentido de la importancia que tiene en ese momento cómo enfoca el tema el pediatra, cómo le dice a esos padres, cómo les da la noticia y cómo los acompaña. Una de las cosas que siempre le decimos, porque a veces los pediatras no están preparados para dar un diagnóstico de una patología irreversible, de una situación que no puede curarse, entre comillas, porque lógicamente el médico, yo siempre digo, la ley de ejercicio de la medicina en nuestro país se llama la ley del arte de curar, lo que significa que se los prepara para curar. Cuando no se puede curar, es como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Cómo la podemos manejar? Entonces, es muy importante el pediatra que esté preparado. Si no está preparado para poder dar la orientación que le corresponda, sí por lo menos preparado para saber a dónde lo puede derivar, a dónde puede orientar a la familia, qué puede hacer frente a esa situación, porque lo primero que hace un padre cuando tiene un hijo que presenta problemas, lógicamente, lo primero que va es al padre, al pediatra, si es un niño, o otro tipo de especialista según se trate, pero en general es el que va a tener que intervenir en esa primera instancia. Esa necesidad derivada del shock inicial corresponde la de información y orientación, la de formación. Coincido con una de las cosas que nos decía esta mañana Javier, que la importancia que yo forme a ese padre, porque ese padre va a tener que atravesar a lo largo de la vida todo un ciclo vital donde van a aparecer diferentes situaciones. No es lo mismo las necesidades que va a presentar cuando es un niño, cuando tenga que ir a la escuela, cuando es un adolescente, cuando es un adulto, cuando tenga que trabajar, cuando tenga que formar una pareja. En los diferentes momentos es muy importante que yo vaya preparando a ese padre para las diferentes situaciones que se van a ir presentando. Otra de las necesidades básicas, que fue lo que fundamentó nuestra ley 24.901, es la de cobertura prestacional. Si yo digo que una necesidad básica es la atención que va a requerir, tengo que asegurar la cobertura prestacional que va a tener que tener esa persona para poder afrontar las diferentes demandas que va a tener a lo largo de su vida. Después vamos a hablar más específicamente de nuestra ley en este tema del sistema prestacional, pero fundamentalmente lo tengo que entender como una necesidad que tiene que ser cubierta. El de apoyo económico, físico y emocional por las diferentes etapas que se van presentando y de apoyo terapéutico. Yo creo que hoy se ha desarrollado todo esto muy bien, lo han explicitado también las madres muy bien, pero simplemente trato de hacer una síntesis para que podamos ir analizando un poco lo que es nuestra situación. Las situaciones que va enfrentando a lo largo del ciclo de vital la familia, situaciones que tienen que ver con el fallecimiento, enfermedad o discapacidad de progenitores o familiares responsables. Hoy muy bien Graciela nos describía la situación que ella misma tuvo que enfrentar y sigue enfrentando frente al fallecimiento de su esposo. La discapacidad severa o profunda que imposibilita su atención por parte de la familia. Esto es uno de los grandes temas que durante mucho tiempo llevó a grandes debates, ¿no? Hoy lo decía también Mónica, cuando tiene que tomar decisiones que van más allá de lo que pueda hacer la familia dentro del contexto familiar, pero sí que necesita algún tipo de respuesta. Y a veces son decisiones muy difíciles que no siempre son acompañadas por el resto de la familia o por otros familiares o por la familia ampliada, donde obviamente esa familia frente a esas situaciones a veces está muy sola, o a veces está muy sola la madre o está muy solo el padre el que tiene que tomar esa decisión. La adultez y necesidad de independencia personal de la persona con discapacidad. Yo siempre digo que nosotros ahora hablamos mucho de la autonomía, de la autodeterminación, de la independencia, de la vida independiente. Pero en general nos acordamos, sobre todo las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, empezamos a hablar del tema cuando llega la adultez, cuando está por ser mayor de edad, según dice el documento de identidad. No dice la madurez de la persona, según dice el documento de identidad. Y la autonomía se empieza a trabajar desde el día del nacimiento. Si yo desde el primer momento
no voy formando una persona autónoma, difícilmente el día que el documento diga que ya es mayor de edad, esa persona está preparada y en condiciones de poder ejercer esa autonomía. Y entonces hacemos como muchas cosas, decimos, bueno, ya es mayor, ya le corresponde, ya tiene que hacer esto, ya tiene que... Y resulta que no está preparado. Pero tampoco está preparada la familia. Porque otra de las cosas que tenemos muchas dificultades para trabajar los profesionales y las instituciones en general es con la familia. Yo siempre digo que la familia se la incorpora al consultorio del psicólogo, del trabajador social, a las fiestas de fin de año, los cumpleaños, los diferentes eventos, cuando hay que darle una información muy precisa, pero no trabajamos con la familia. Siempre pongo como ejemplo porque es algo paradigmático, ¿no? Cuando se hace una determinada festividad en la institución, invitamos a las familias. Entonces le mostramos los postres, las tortas, lo que han preparado los mismos jóvenes de la institución, los mismos que están allí trabajando en el taller de cocina, en los diferentes talleres que están desarrollando. Mire todo lo que ha hecho su hijo, mire qué maravilla, etcétera, etcétera. Pero nunca vamos a ver qué pasa en la casa. ¿Qué está haciendo en la casa? Mientras en la institución hace la torta, en la casa le cortan la comida a los padres. Y nosotros seguimos haciendo en el taller la torta. Y le estamos explicando todas las maravillas de lo que hace la torta. Ahora, esa persona, ¿cuándo va a hacer la torta en la casa? Si en la casa los padres le siguen cortando la carne, la comida, preparándole todo y dándole servido. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no puedo trabajar solo con la persona. No puedo lograr en el taller que pueda hacer esa torta o que pueda hacer ese postre o esa comida. Lo tengo que lograr en toda la vida de la persona. Porque la autonomía no es hacer bien las cosas en un lugar donde se supone que todos los que trabajamos con ellos estamos especializados, está condicionado, está organizada la institución para la persona con discapacidad. Yo la tengo que preparar para la vida autónoma en la comunidad y en el afuera. Y a veces el afuera es la casa de la persona. Porque en la casa de la persona, a lo sumo, va el trabajador social a hacer un informe social, pero no a trabajar con la familia en que pueda acompañar todo ese proceso de cambio. Entonces, a la familia, en estos procesos, la incorporamos para informarle, la acompañamos para decirle los logros, pero no la trabajamos en el cambio de las conductas. Entonces, un día decimos, bueno, ya ha terminado la escolaridad, ya no tiene que venir más al centro o al servicio, ya no se requiere más la atención, y resulta que cuando vuelve, se queda en su casa mirando televisión. Y decimos, pero qué barbaridad, con todo lo que hicimos, cómo se logró esto, cómo se queda en la casa, cómo los padres no lo estimulan. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para trabajar con esos padres? Para preparar a esos padres para el cambio, para acompañarlos en las diferentes decisiones que tiene que tomar. Le informamos, pero no lo formamos, no lo preparamos. No le ayudamos a que tome las decisiones trascendentales junto con su hijo en los diferentes momentos. Entonces después aparecen situaciones y decimos, ya la familia es muy difícil, se oponen, no quieren saber nada, realmente cuesta mucho trabajar. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces trabajamos con la familia en todo el proceso que requiere este cambio? Y que, reitero, va desde el día del nacimiento. No es el día que cumple la mayoría de edad que se empieza a ser autónomo. Se construye desde el día del nacimiento preparándose para la autonomía en las diferentes etapas de su vida. Bueno, otra de las situaciones que enfrenta es el desmembramiento del grupo familiar. Muchas familias, frente a diferentes situaciones, la dinámica familiar, sobre todo en los últimos tiempos, es bastante dinámica, tal cual dice, y realmente muchas familias terminan disociadas, desmembradas por diferentes razones laborales, de la pareja, etcétera, etcétera. Y aspectos socioeconómicos vinculados con la discapacidad, por lo que dije antes, las situaciones que debe enfrentar la familia, aunque tenga una cobertura prestacional excelente, aunque esté en una situación económica adecuada, hay un montón de insumos y de situaciones que debe enfrentar la familia de carácter económico y socioeconómico que no siempre se está en condiciones de poder llevarlas a cabo, de poder hacerlas, y que no siempre se tienen en cuenta como son producto de la discapacidad de uno de sus miembros y que es necesario que la afronte, como dije antes, como cualquiera de las otras necesidades básicas.
¿Qué nuevos desafíos enfrenta la familia? En nuestro país estamos atravesando etapas de transición, de cambio, algunas más importantes que otras, pero la familia debe tomar decisiones en materia de educación. Hoy día, los padres, cuando llega la etapa escolar de su hijo, se van a encontrar con profesionales o docentes que le van a decir: tiene que ir a la escuela común, no tiene que ir a escuela especial. La escuela especial no es lo mejor, es segregativa, no le corresponde, tiene que ir a la escuela común. Otro le va a decir: no, a la escuela común no puede ir, tiene que ir a la escuela especial, porque es lo que va a necesitar. El padre tiene que tomar las decisiones. Ahora, qué difícil es en este momento que un padre tome decisiones cuando, entre otras cosas, la información es cruzada. No nos hemos puesto de acuerdo para saber realmente a qué escuela es lo más adecuado orientar, porque nosotros hablamos de la inclusión educativa como un derecho, pero no como un ejercicio de ese derecho, y la posibilidad concreta de poder hacer, y los apoyos, porque no es cuestión de inscribir en una escuela común a un chico para decir: bueno, ya está incluido, va a la escuela común, ya está bien. No, le toca dar los apoyos para que atraviese toda esa etapa educativa adecuadamente y realmente sea un proceso educativo, no sea simplemente una persona ocupando un espacio en una escuela común. Y hay muchas personas con discapacidad en la escuela común ocupando un espacio. Y hay muchos padres que tienen la ilusión de que, como sus otros hijos no discapacitados van a tal escuela, si su hijo con discapacidad va a la misma escuela, realmente va a estar mejor, más integrado, va a ser mucho mejor. Y a veces la integración es solo ocupar un espacio. Recordémoslo bien. El derecho no es solamente la declaración de las leyes. Tenemos que analizar la persona si está en condiciones de ejercer ese derecho y si tiene los apoyos necesarios para poder ejercerlo. Porque a veces se pueden ejercer, pero con los apoyos. En materia de educación, yo creo que los padres hoy se encuentran en situaciones muy difíciles, donde a su vez hay normativas en las diferentes jurisdicciones. Hoy hablábamos con los docentes aquí de Neuquén, cómo se está manejando en esta provincia, en otra provincia se manejan con otro criterio, y entonces los padres, entre otras cosas que van aprendiendo, porque nadie cuando tiene un hijo con discapacidad, ni siquiera los que nos hemos formado el tema de discapacidad, estamos preparados para tomar las diferentes decisiones. De pronto se tienen que ir tomando decisiones a lo largo de la vida donde los padres no reciben la información necesaria, la orientación y el acompañamiento. En materia de educación creo que estamos atravesando una etapa bastante crítica, donde hay grupos que a ultranza están por la inclusión, a veces sin los apoyos necesarios, y otros que no. La rehabilitación ocurre otro tanto, uno escucha a las familias todas las dificultades que a veces tienen para... Esta mañana mismo las madres hablaban de las dificultades de poder tener la cobertura del kinesiólogo, el fonoaudiólogo, los diferentes profesionales que tienen que trabajar con su hijo, y a veces desde la misma concepción de los servicios de salud el tema es como aleatorio. Bueno, con tantas sesiones de kinesio ya está resuelta, las mismas sesiones que le dan a una persona que se fracturó y estará durante un tiempo con un yeso o con alguna atención especializada, sin pensar de pronto que a lo mejor la persona la va a necesitar gran parte de su vida, ese tipo de atención. Otro tema es la inserción laboral. Esto es uno de los grandes temas que un padre de pronto tiene que afrontar, porque desde que empieza la escolaridad, a ese padre lo preparamos para la inserción en el mundo del trabajo cuando su hijo sea un adulto. A ese padre lo preparamos y a ese hijo lo preparamos para una formación laboral. ¿Ustedes se preguntaron cuántas escuelas de formación laboral en nuestro país son compatibles con las necesidades del mercado laboral? Yo siempre pongo el ejemplo que todavía en muchos lugares se sigue haciendo con las personas con discapacidad visual, que hacen escobas artesanalmente, cuando cualquier fábrica tiene una máquina que le hace 1000 escobas en un día. O como siempre dice una amiga, lo tenemos en los talleres de carpintería, serruchando durante meses un ombú para hacer un escarbadiente. Entonces, hablamos de la formación laboral, pero fíjense que en la escolaridad primaria hablamos de inclusión.
En la formación laboral no hay inclusión. Son en talleres especiales. Cuando después pretendemos que un día, cuando terminó una programación, cuando terminó una capacitación, esa persona tenga que insertarse en el mundo del trabajo con unos parámetros totalmente diferentes. Porque entre otras cosas, muchos de ellos fracasan, porque no lo hemos preparado para lo que, entre otras cosas, se requiere para ejercer un trabajo competitivo. Poder manejarse, a veces en el ir y venir, en viajar, en manejar el dinero, en saber desenvolverse y desempeñarse en un medio donde va a ser un trabajador, no una persona con discapacidad. Entonces, entre otras cosas, fracasan por eso. Yo recuerdo en una oportunidad hace muchos años que me había tocado, yo era directora nacional de discapacidad y me llaman del Registro Nacional de las Personas porque la persona que estaba a cargo del registro, no sé por qué vinculación, quería contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entonces, había una cantidad importante de vacantes para cubrir y me pidió que lo conectara con las diferentes instituciones para conseguir la gente para darle el trabajo. No conseguimos llenar las vacantes, porque no reunían los perfiles, porque no estaban preparados. Estaba en este caso una excepción, porque no siempre se abre el mercado laboral de esta manera, con posibilidades de incorporar personas con discapacidad así abiertamente, y de golpe nos encontramos que no estaban preparadas las personas, no teníamos las personas, y muchas veces vienen de muchos lugares ofertas laborales que no las podemos cubrir, pero todavía seguimos sin cuestionarnos si la formación laboral que estamos dando responde a las necesidades del mercado laboral. Entonces después pretendemos que cuando se termina un determinado ciclo, una determinada capacitación, un determinado programa de formación, ya se ha recibido y ya está en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Y la mayoría de ellos no. Y entonces terminan en la paradoja actual, que los preparamos para el mundo de trabajo y como no se consigue, terminan en un taller protegido, que no es para lo que preparamos, porque para el taller protegido no se requiere previamente hacer toda una etapa de formación laboral. Otro tanto nos pasa con la seguridad social. Nosotros somos un país que en ese sentido hemos sido pioneros y creo que todavía seguimos siendo pioneros en derechos, en leyes, en la seguridad social para las personas con discapacidad. No quiere decir que porque tengamos mucha legislación seamos un país que la cumple en su totalidad. Hay un montón de derechos en la seguridad social que de pronto estallan. Hace muy poco ha ocurrido con las pensiones no contributivas, donde la gente se enteraba cuando iba al banco, el cajero le decía que le había caído la pensión, le había caído el beneficio. Y eso está hace muchísimos años instituido y bueno, en particular un día fulanito de Gral dejó de tener ese beneficio. Por otro tanto ocurre con las mismas familias que a veces no saben todos los derechos que tienen en la seguridad social y que deben hacer para poder obtener esos derechos, entre otras cosas, cuando están dentro del sistema contributivo, poner a su hijo con discapacidad dentro de la cobertura que debe tener para que el día que ese padre no esté pueda tener ese beneficio. Pero a veces la gente, es más, a veces yo me he encontrado con gente que dice, yo tengo miedo que si digo que mi hijo tiene una discapacidad le den de baja en la obra social o me den de baja los beneficios que tengo por la obra social. O sea, todavía existen esos prejuicios que obviamente es falta de información, de formación y bueno, de la que somos todos responsables. Hoy día nos encontramos frente a otra alternativa, que es la expectativa de vida. Se ha incrementado considerablemente la expectativa de vida de las personas con discapacidad por diferentes razones, entre ellas el avance científico, los cuidados, la atención, etc. Ha aumentado la expectativa. Hoy hablábamos, como bien decía también Javier, hablamos de personas con discapacidad y ya en la tercera edad, como se dice también, a partir de los 60, de los 70 años, pero no tenemos las respuestas, tenemos mayor expectativa de vida. Y tenemos situaciones todavía muy críticas sin resolver, que son personas realmente en situación muy grave, algunas en estado vegetativo, que pueden llegar a vivir muchos años en esa situación, pero no tenemos preparado para nada ni los servicios, ni los apoyos, ni las alternativas. Salvo algunos casos y a veces ganados
por juicios que se han iniciado, como decía hoy Graciela, de atención domiciliaria. Pero ¿cuántos tienen atención domiciliaria? ¿Cuántos la reciben? Y me refiero a estos casos graves, no el caso del hijo de Graciela, que no era obviamente para atención domiciliaria. Pero lamentablemente, frente a esa expectativa de vida que se está produciendo con las personas con discapacidad en general, en el mundo, en todos lados, pero en nuestro país en particular, no estamos preparados. Ni las instituciones, ni los profesionales, ni los servicios. Todavía es un desafío que tenemos que empezar a afrontar. Bueno, eso ligado a los avances científicos y tecnológicos que, entre otras cosas, producen esa mayor expectativa de vida. ¿A quién incluye este desafío? De esto que hablamos, de lo que la familia tiene que ir afrontando a lo largo de la vida, del ciclo vital. Incluye, por supuesto, a la familia, incluye a la escuela, a los diferentes servicios en los cuales tenga que estar, a los profesionales y a los docentes. Y acá es donde yo me hago la pregunta como profesional. ¿Somos conscientes nosotros, los profesionales, de estas situaciones, de este desafío que tenemos que afrontar frente a estos cambios que se están dando? ¿Estamos preparados realmente para ir modificando estructuras, metodologías, normativas, etcétera, etcétera, para ir respondiendo a estos desafíos? ¿O seguimos pensando que es solamente un problema del Estado, de los responsables de los servicios solamente? ¿O seguimos pensando los profesionales que no somos parte de ese cambio? Yo acá traté de hacer una síntesis un poco de esto, poniendo por un lado los logros que se fueron, porque es cierto, en este campo ha habido muchos logros en los últimos años, se han logrado, se ha alcanzado una serie de derechos que antes no teníamos, pero los alcances de esos logros. Por un lado, hay inclusión educativa, inserción laboral, no la que necesitamos, pero por otro lado, hay limitados recursos de apoyo, normativas que limitan el acceso a las diferentes jurisdicciones, sobre todo lo que dije en el tema de inclusión educativa, programas educativos de limitado alcance y poco adecuados a los requerimientos laborales actuales, lo que explicaba recién. Hablamos de la inclusión educativa y la inserción laboral, pero la realidad es esta. Por un lado tenemos reconocimiento de los derechos en la legislación aprobada, pero insuficiente información a las familias de sus derechos. No sabemos empoderar a las familias de sus derechos. Hay pocas Gracielas y Mónicas, no hay demasiadas, a pesar de que nuestro país es pionero en el movimiento de las instituciones organizadas y trabajadas por las familias. Yo siempre digo, la Ley 24 de 1901, desde el Sistema Único, la trabajamos un grupo de funcionarios, pero un momento se nos trabó en la Cámara de Diputados. Había diputados que se oponían, sobre todo los de origen sindical, porque iba a representar para las obras sociales una erogación. ¿Y sabe quiénes fueron a luchar y a pelear? Los padres. Llamamos a los padres, pero trabajábamos, en ese caso éramos funcionarios en ese momento, los funcionarios junto con las familias. Entonces, donde no puede llegar un funcionario, puede llegar un familiar. Y juntos trabajamos y se logró la aprobación de esa ley. Pero no siempre se da esa dupla, no siempre se da el trabajar en conjunto por el mismo objetivo. Por otro lado, hay una promoción para la autonomía y la vida independiente, pero escaso desarrollo de programas que promueven la autonomía, recursos económicos y jurídicos que limitan su implementación. Hoy también hablábamos con la gente de educación de que nosotros hablamos de la inclusión, pero resulta que en una escuela, cuando quieren salir con algún alumno fuera del ámbito de la escuela, tienen que pedir permiso, llenar un montón de papeles, ver si la inspectora que lo va a autorizar está concientizada y quiere correr los riesgos. Encima de lo que todos los servicios tienen, que es las empresas de seguros. Muchas veces las empresas de seguros no quieren correr ningún riesgo y frente a determinadas situaciones imponen que se limiten todas aquellas situaciones de riesgo que obviamente pueden poner a la empresa de seguros en una situación crítica. Las empresas de seguros en nuestro país no han sido tampoco trabajadas y siguen con una legislación donde piensan que la persona con discapacidad, en cuanto traspasa las puertas de su casa o de la institución, corre serios riesgos.
El incremento de la expectativa de vida de las personas con discapacidad, pero no se planificaron ni desarrollaron las respuestas adecuadas para el nuevo desafío. Hay beneficios de la seguridad social y de la cobertura prestacional, pero exigencias administrativas que limitan el acceso a los beneficios. Recursos humanos poco capacitados para la gestión en los organismos públicos y obras sociales no están capacitadas. Ustedes saben que una de las cosas que establece la Ley 24.901 es que las obras sociales deben tener equipos interdisciplinarios formados especialmente para la atención de la discapacidad. Lamentablemente eso no existe, muy pocas obras sociales lo tienen. En los últimos años se empezó a desarrollar un poco más, pero la ley ya tiene 17 años y no hemos logrado todavía que esto se pueda implementar adecuadamente. Entonces, ¿a qué ha llevado? Ha llevado a un fenómeno que en este momento se conoce como de judicialización de la discapacidad. ¿Por qué? Porque frente a la vulneración o no reconocimiento de los derechos, la gente recurre a la justicia mediante un recurso de amparo y logra lo mismo. En discapacidad ha sido tal el incremento en los últimos años de la judicialización de la discapacidad que APADEA, que es una de las instituciones que nuclea las instituciones de personas con autismo, ya va el tercer o cuarto año que hace unas jornadas exclusivamente de judicialización de la discapacidad por el elevado número que ha habido de estos casos. Bueno, ahora les voy a compartir con ustedes una experiencia que estuvimos realizando durante varios años conjuntamente con, en este caso con Luis y con Blanca Núñez, por diferentes ciudades de nuestro país, y que me pareció muy importante también para poder acercarles la opinión, los resultados de las familias, porque trabajamos con familias de Buenos Aires, familias de Córdoba, familias de Santa Fe, de diferentes lugares, y en esa oportunidad lo que trabajábamos era todo lo que tenía que ver con la preparación para el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nacía esto? Esto nacía porque una de las cosas que observábamos era justamente de que las personas con discapacidad parece que no se trabajaba el proyecto de vida. Yo siempre digo, todos los padres con nuestros hijos, cuando ya en la niñez empezamos a pensar, bueno, ¿qué va a hacer nuestro hijo cuando sea grande? ¿Qué va a hacer? Se va a estudiar, va a trabajar, se va a formar, va a continuar con la actividad familiar, si hay una actividad que es compartida. Todos intervenimos en el más o en el menos, en la medida que nuestros hijos nos dejan o en la medida que no nos dejan. Los padres siempre participamos del proyecto de vida de nuestros hijos. ¿Y por qué del proyecto de vida de la persona con discapacidad no se habla? En general es un tema que no se trabaja demasiado y es como que no se habla. El proyecto de vida de la persona con discapacidad. ¿No puede tener proyecto de vida las personas con discapacidad? ¿No tienen derecho? Y no tenemos necesidad los padres de pensar el proyecto de vida de nuestros hijos con discapacidad, lo mismo que empezamos con los demás. En base a esa preocupación fue que organizamos estos talleres que hicimos durante casi 3 o 4 años, hicimos gran cantidad de talleres a los que convocábamos a las personas con discapacidad, a las familias y a los profesionales y a los docentes, porque entendíamos que era muy importante que ellos estuvieran participando en ese tema. Una de las cosas que le preguntábamos era qué sentimiento les produce pensar en el futuro de su familiar con discapacidad, en unas encuestas que hicimos, y nos respondió el 25% preocupación, el 24% responsabilidad, un 18% no contestaba, un 14% miedo, un 9% angustia, un 4% no lo pensé, un 2% tristeza y un 2% temor a cargar con una hipoteca o pánico. O sea, como las respuestas que nos daban, es como que nadie podía pensar en el proyecto de vida, en el futuro de ese hijo con discapacidad, de ese familiar con discapacidad. Producía temor, preocupación, pánico, pero que no era un tema que se estaba siempre afrontando en la forma más adecuada. Cuando le preguntamos qué interrogantes se planteaban en relación al futuro, un 27% nos decía ¿con quién va a vivir cuando los padres no estén? Yo siempre digo, que lo he aprendido con las familias,
Cuando uno le dan la noticia de que un hijo tiene una discapacidad, así se la den al día siguiente del nacimiento, lo primero que piensa un padre, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Es lo primero que piensa, porque es lógico. Bueno, me están informando que mi hijo tiene una discapacidad y va a tener una serie de dificultades. Lo primero que piensa. Pasa a lo largo de la vida por las diferentes etapas, por la estimulación temprana, por la educación, por la formación, etcétera, etcétera. Esa pregunta sigue sin responder. Esa pregunta sigue latente, pero no siempre en los diferentes espacios que fue pasando hemos tratado de ayudar a la familia para que la pudiera ir respondiendo, para que pudiera encontrar cada uno su respuesta. No va a ser para todos la misma, pero cada uno su respuesta. El 27%, como decía, nos decía que con quién van a vivir cuando los padres no estén. El 25% no contestaba. El 21% aceptará un hermano u otro familiar tenerlo a su cargo. El 17% cómo planificaré y resolveré el futuro económico. El 8% aceptará a mi novio o cónyuge, a mi hermano. Esto lo decían las personas con discapacidad, los hermanos de las personas con discapacidad, que iba a pasar en ese futuro. ¿Y qué significa y para qué sirve la curatela de la insania? Porque obviamente en discapacidad intelectual y discapacidad mental se pregunta mucho, y muchos, un 3%, pensaron en una institución. Y cuando uno va adquiriendo cierta experiencia en el campo de la discapacidad, se da cuenta que un 3% pensó en la institución, pero un montón de los que pasaron por las escuelas, por la estimulación, por la inserción, por la formación laboral, terminaron en la institución. Entonces algo falló, algo ocurrió. Yo siempre cuento la anécdota que cuando fui a trabajar al Cotolengo, miraba las historias clínicas de algunas de las personas que estaban allí, ya adultos, de 40, 50 años, y me encontraba en su historia de clínica que habían tenido estimulación temprana con Lidia Coriat, una pionera en nuestro país en estimulación temprana. Y yo me preguntaba, ¿y qué hace aquí ahora esta persona? Está bien, ya la edad que tenía, no tenía las necesidades cuando lo atendió Lidia Coriat, pero ¿qué pasó todo este tiempo? Que fue atendido por una de las mejores especialistas en estimulación temprana. Obviamente, terminó en la institución por un montón de otras razones. Pero ¿qué pasó durante todo este tiempo? ¿Qué hicimos durante todo este tiempo para no tener otra respuesta? Porque evidentemente en los primeros años de su vida tuvo lo que en ese momento era la mejor respuesta. Cuando le preguntábamos si han planificado el futuro, un 50% nos decía que no, un 42% que sí, y un 8% no contestaba la pregunta. De los 42% que contestaban que la habían planificado, un 69% manifestaba que planificó con quién va a vivir, un 69% del 42%. El 14% la curatela, el 6% la tutela y el 11% no contestaba. Evidentemente, si tenemos por lo menos un 50% que no lo ha planificado, es importante. Y los que lo planificaron en algunos puntos. En el caso, por ejemplo, de la curatela, en el caso, por ejemplo, sí, curatela, tutela y demás, a veces son en determinados momentos que hay que tomar ciertas decisiones que a veces no corresponden, como bien dijo hoy Graciela, pero que es unánime, que bueno, si tiene una discapacidad, sobre todo antes se pensaba que había que declararlo incapaz. Cuando le presentábamos a las personas con discapacidad que era para ellas el futuro, nos respondía que le da miedo no saber lo que va a pasar, hacerse cargo de uno mismo, soy joven y no me puse a pensar en el futuro, pienso en el futuro pero puede ser que las cosas cambien, ¿qué va a pasar cuando no estén mis padres?, se preguntan. Pensar con quién nos va a quedar cuando nuestra mamá muera, casarme, tener novia, tener salud. Había otros que obviamente tenían otro tipo de expectativas con respecto a su futuro. Pero había muchas personas con discapacidad que evidentemente era una preocupación, no siempre tenía una respuesta, ni siempre era compartida. Porque otra de las cosas que creo que tenemos que empezar a revertir es la dificultad que tenemos para escuchar a las personas con discapacidad. Porque algunas, mediante ciertos tipos de comunicación,
con la forma que fuera, con la modalidad que cada uno requiera, pero tenemos que lograr la comunicación y la expresión de la voluntad, así sea muy limitada, y la posibilidad de que él intervenga en esa elección de futuro, en esa decisión que tiene que ver con su futuro. Cuando le pedimos para concretar, ¿qué le pedimos para concretar nuestros proyectos? Le preguntábamos a las personas con discapacidad y nos decía que nos dejen más libres, que no nos ayuden a concretar a concretar los sueños, que no nos controlen tanto, que mis padres se dejen de pelear, que nos den consejos, que mi hermana me lleve con ella cuando sale, que me escuchen, que no me discriminen, que la sociedad nos escuche, que se cumplan nuestros derechos. O sea, había diferentes niveles de respuestas de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos, pero evidentemente todos estaban manifestando la dificultad que tenían para poder ser escuchados, para poder ser tenidos en cuenta. A manera de consideraciones generales de estos talleres podemos decir que los jóvenes están muy poco acostumbrados a pensar en situaciones que hacen a su propia vida. Y esto va un poco a lo que decía antes. Si yo no preparo para la autonomía desde el momento que la persona nace o se le diagnostica esa discapacidad, difícilmente la preparo para tomar decisiones el día que esté en una edad o en una situación en la cual las tenga que tomar. Y eso no lo hacemos. En general, lo que observamos es que estaban muy poco acostumbrados. Ya habían aprendido a delegar las decisiones, a veces más simples, a lo que quieren comer, lo que quieren hacer en el día, quedaban totalmente supeditadas a la decisión de terceros, a veces de los padres. La consigna del futuro es para ellos algo muy abstracto. Nos preguntamos, ¿no pueden proyectar porque no se les ha enseñado? ¿Por qué no podían proyectar? Evidentemente no se los preparaba para poder hacer esa proyección, ni pensar en su futuro, ni estaba dentro de sus alternativas pensar en ese futuro. La cantidad de participantes que concurrían a las jornadas no coincidía con la cantidad de familias. ¿Cuál era la causa de la poca participación? Nosotros convocábamos a todos, pero a los talleres venía gran cantidad, sobre todo de familias, profesionales, docentes, pero pocas personas con discapacidad. Y eso que la convocatoria era general, era amplia. Es primordial seguir promoviendo espacios de participación y entrenamiento de personas con discapacidad, ya que en general tanto los profesionales y los padres están muy acostumbrados a pensar en ellos y no con ellos. Y eso es una de las cosas que a mí más me impactó de estos talleres. Los profesionales, cuando le hablábamos del proyecto de vida de la persona con discapacidad, nos decía que no era un tema que les competía. Los profesionales y los docentes nos decían, eso es un tema de la familia. Sí, pero yo los tengo que acompañar, yo los tengo que ayudar, yo los tengo que contener. Esa pregunta está latente desde el día que le dieron la noticia, pero en diferentes etapas y sobre todo, yo siempre digo que en la escuela trabajamos sobre todo en los últimos años en la orientación vocacional, en la preparación para ingresar en el mundo de la formación laboral, en el secundario, no sé, en universidad, en diferentes alternativas. ¿Y cuántos le preguntamos qué van a hacer de su vida? ¿Cuál es el proyecto de vida que tienen? Trabajamos la formación, la capacitación, pero no el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Y a mí me llamaba la atención que los profesionales y los docentes me decían que no era un tema de su competencia. Y yo digo, si tengo una familia cuyo tema principal se lo planteó el día que le dieron la noticia, la decisión la va a tomar la familia, no me cabe la menor duda. Pero yo no puedo dejar este tema de lado, la tengo que contener, la tengo que acompañar, le tengo que informar, la tengo que llevar a que en cada caso encuentre la mejor solución a la familia y a la persona con discapacidad. Porque si no, a veces la familia no le da lugar tampoco a la persona para que pueda manifestar, porque la hemos formado en ese criterio, en esa mirada en la cual la persona con discapacidad, la opinión de ella tiene poca importancia o no tiene relevancia para la toma de decisiones que haya que hacer. Las necesidades planteadas por las familias es que carecen de apoyos comunitarios, se sienten que el apoyo del Estado es insuficiente o mal administrado, cosa que es cierta, lamentablemente. Es más, todavía no tenemos un sistema de apoyos
que realmente pueda hacer todos estos cambios que decimos que hay que hacer, necesidad de asesoramiento legal en temas como sucesión y curatela, pocas alternativas de empleo para personas con discapacidad, incumplimiento de las coberturas sociales, deficientes o inadaptadas a las necesidades. Un poco es el resumen de lo que hoy hablaban ustedes, ¿no? De las dificultades que tenemos. Falta de orientación y acompañamiento por parte de los profesionales, manifestaban, escasez de profesionales idóneos y carencias de alternativas satisfactorias de vivienda. La sustentabilidad de los proyectos de vivienda es un problema que el Estado y las obras sociales no logran asumir. Fundamentalmente se concurre a las instituciones por una razón de alternativas de vivienda. Cuando se decide la internación en un hogar de una persona con discapacidad, no se lo decide por su discapacidad. Se decide porque no tiene familia que pueda hacerse cargo, o no tiene un entorno en el cual él pueda vivir con apoyos en forma autónoma. Entonces se piensa en la institución, pero no hay alternativas de vivienda desarrolladas, programas desarrollados que puedan tener una alternativa entre elegir un programa de viviendas y elegir un programa, en este caso, de institución, que podrá ser mejor o peor, pero bueno, es una alternativa. Las propuestas empleadas por la familia eran respetar a la persona con discapacidad, fomentando su participación en las decisiones, crear espacios de capacitación para las familias, generar un abanico de posibilidades de viviendas, como decía recién, y formar asistentes domiciliarios para facilitar la vida independiente. El tema del asistente personal o el asistente domiciliario en algunos casos es un tema que todavía está sin resolver. Saben que tenemos una ley derivada de la 24901 que habla del asistente domiciliario, pero esa ley fue aprobada hace más de 7 años y todavía está sin reglamentar. Entonces, el recurso está declarado en una ley, pero no está ejecutado en su reglamentación. Otro de los temas que planteaban era tener incidencia en la legislación actual para propiciar modificaciones. Modificar, en ese momento decía modificar el Código Civil, permitiendo a las personas jurídicas como las ONG tener la tutela de las personas con discapacidad, porque había en ese momento un movimiento bastante importante para tomar el modelo de España, el de las fundaciones tutelares, que en nuestro país el Código Civil anterior y el actual, el nuevo, tampoco lo permite. O sea, nuestro Código Civil establece que en este caso la curatela puede tener una persona física. El nuevo código fue más amplio, puede ser más de una persona. El viejo código era una sola persona. Pero no prosperó en nuestro país el modelo de las fundaciones tutelares, que hubiera sido muy importante. Y bueno, y armar redes con otros padres o familiares para estar informados y para planificar ese futuro. Frente a este panorama, ¿qué tendríamos que hacer? Es una de las preguntas que nos hacemos. Frente a todo esto, ¿qué hacemos? ¿Anticiparse a lo que va a venir o dejar que las circunstancias lo determinen? ¿No hacer nada? ¿Planificar en forma rígida? ¿Planificar en forma flexible y dinámica? Hay diferentes alternativas frente a esta situación. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con la participación de la persona con discapacidad en su propio proyecto de vida, en la medida de sus posibilidades, o sea, con las formas que podamos lograr para que nos pueda comunicar sus decisiones, sus deseos, etc. Con la participación de todos los miembros del grupo familiar. Esto es muy importante. Muchos testimonios que nos llegaban eran de decisiones que tomaban a veces los padres, que incluían a los hermanos, y los hermanos no estaban en conocimiento. Siempre me acuerdo un caso de una hermana, un hermano que contó que un día llegó a su casa y su madre le dijo: mañana tenés que ir al estudio del abogado tal a firmar algo. Bueno, el hermano no se animó a preguntarle qué, fue allá y se enteró que lo habían designado curador de su hermano. Nadie le habló, nadie le dijo nada, simplemente fue a cumplir con un acto administrativo que, bueno, obviamente era necesario que lo pudiera formalizar para el juez, pero obviamente no se había hablado en la familia sobre ese tema. ¿Y saben qué ocurre cuando estas cosas pasan? El día que tiene que tomar una decisión ese hermano, como no fue consensuada, a veces termina tomando no la mejor decisión, sino la que puede tomar en ese momento.
Otra de las cosas que debíamos hacer es tener en cuenta intereses y posibilidades de las personas con discapacidad y compatibilizando el proyecto de vida de la persona con discapacidad con el proyecto de vida familiar. O sea, obviamente la persona, si bien seguramente ya en la adultez podrá hacer una vida independiente, más autónoma, eso lo tengo que compatibilizar. O sea, nadie porque es autónomo o independiente pierde a su familia, sino que tiene que ser la familia que lo siga acompañando en todo ese proceso de cambio. ¿Qué ocurre cuando no programamos la atención de la persona con discapacidad? Cuando planificamos ese futuro, ¿qué pasa? La asunción tácita o la delegación implícita de responsabilidades en la familia, uno o en alguno de los miembros del grupo familiar o en el Estado. Y ahí es donde yo aprendí el tema de futuro. Aquí tengo un ex compañero de PAMI, yo trabajé muchos años en PAMI. PAMI, como saben, es la obra social de jubilados y pensionados. Y yo ahí es donde aprendí y donde empecé a darme cuenta de la gravedad del tema. ¿Por qué? Porque yo era funcionaria y venían de pronto parientes, vecinos, amigos, a decir que la madre o el padre con el que vivía había fallecido. Y entonces, bueno, entre todos estaban tratando de ayudar a esa persona con discapacidad en su casa, pero que evidentemente lo estaban haciendo frente a la emergencia. No se podía prolongar. Esa persona no podía vivir sola, necesitaba que alguien lo atendiera, que le diera la asistencia, los diferentes aspectos de la vida diaria, etcétera, etcétera. Entonces, que por favor consiguiéramos una institución. ¿Y sabe lo que hace un funcionario? Buscar donde hay una vacante. Y es como hoy decía Javier, de pronto tenía alguien que vivía en Berazategui y le conseguíamos una institución en San Fernando, en el mejor de los casos, en el otro lado de la ciudad de Buenos Aires. Y si yo tenía una persona que demandaba esto en la Patagonia, de Bahía Blanca hacia abajo, hasta Ushuaia, no hay absolutamente nada. Entonces, es más, las instituciones de Buenos Aires y de Bahía Blanca también están llenas de gente de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, porque no hay respuesta. Entonces, lo que hace un funcionario, lo único que puede hacer frente a esa emergencia es buscar una vacante. Y a mí me parecía terrible. Yo decía, acá están fallando cosas, están fallando etapas, están fallando los servicios, están fallando las instituciones. No puede ser que la vida de esta persona termine resumida a lo que decide un funcionario donde hay una vacante. Ni siquiera lo mejor o lo más adecuado, donde hay una vacante, porque esa es la realidad. Frente a la emergencia, uno lo único que puede buscar dónde puede ser esa persona atendida en lo básico, lo cotidiano, en la asistencia diaria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que planificar con la familia? ¿En qué tenemos que ayudar a la familia? Como dijimos antes, en las decisiones que hay que tomar en educación, en rehabilitación, en vivienda, en trabajo, en los servicios asistenciales, en la seguridad social. Voy a tratar de pasar porque estamos muy cortos de tiempo, ¿no, Luis? ¿Qué tenemos que planificar? La capacidad restringida, como nos habla el nuevo Código Civil, las relaciones interpersonales, los apoyos para la vida autónoma, para familia, y la responsabilidad es asumir por él los diferentes miembros del grupo familiar, lo que decía antes, el mandato explícito o el mandato implícito. A veces no se habla, pero implícitamente se piensa que esa hermana que no se casó, esa hermana soltera, cuando los padres no estén se van a hacer cargo. Y a veces ni se habla con la hermana soltera y se le pregunta si a lo mejor buscó novio y se quiere casar. Media hora. Media hora, bueno, mira. El proyecto de vida de la persona con discapacidad es una asignatura pendiente para el Estado, para la familia, para los profesionales y para las instituciones. Es para todos una asignatura pendiente. No es un problema solo de las personas con discapacidad y su familia. Es un problema en que todos tenemos que participar, intervenir y empezar a buscar las respuestas. Entre ellas la de los apoyos. Los apoyos no están desarrollados todavía en nuestro país. No está establecido. Es más, ahora el nuevo Código Civil, como lo vamos a ver ahora luego, el nuevo Código Civil establece esa designación de los apoyos, pero es la designación del apoyo, pero no la concreción de poder sostener esos apoyos que de pronto una persona puede necesitar a lo largo de su vida.
A partir de los nuevos paradigmas que vienen desde la Convención de la Clasificación Internacional de la CIF, en la que se cambió el concepto de discapacidad que manejábamos, que teníamos, y el nuevo Código Civil en nuestro país, que está vigente desde hace 2 años, pero que todavía no se ha desarrollado en su plenitud, aparecen los nuevos paradigmas, que es el cambio que se está implementando en todos los sectoriles, que estamos todavía en plena discusión, porque, bueno, algunos de los aspectos que toma la Convención, algunos de los generales, el respeto a la dignidad inherente, la no discriminación, la participación e inclusión plenas en la sociedad, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, hay una serie de puntos, yo simplemente tomé los más importantes. Hay una serie de cambios que se dan a través del nuevo enfoque en discapacidad, en el cual la discapacidad es un concepto dinámico, continuo y cambiante. Ya no podemos, o sea, una de las cosas que tenemos que hacer, el gran ejercicio de cambio, nosotros todos, las familias, las personas con discapacidad, los profesionales, las instituciones, el Estado, somos parte de una sociedad que nos formamos todos desde chiquitos, cuando nuestros padres nos decían: ayuda a cuidar, ayuda a cruzar al cieguito, ayuda a este pobrecito, mira, ese es diferente a vos, necesita la ayuda. Todos nos formamos, no poniendo el eje en la persona, poniendo el eje en lo que le falta a la persona, poniendo el eje, así nos formamos, así nos educamos. Entonces, ahora hacer ese cambio en el cual el eje no pasa por el déficit, el eje no pasa por la discapacidad, el eje pasa por la persona y todo lo que la persona puede llegar a hacer y desarrollar por su cuenta, con apoyos o como fuere, pero pasa por la persona. Ese cambio que es cultural a todos nos está costando. A todos nos está costando poder hacer esa modificación en la cual nos hemos formado. Posiblemente las próximas generaciones que ya van a incorporar estos nuevos modelos tengan la situación mucho más fácil. Pero nosotros formamos parte de una generación que se educó, se formó en un determinado modelo y que ahora los nuevos paradigmas nos piden nada más ni nada menos que cambiemos de modelo. En esa transición que va del modelo asistencial al modelo social basado en los derechos, que es el que viene de los nuevos paradigmas, como dije antes, están implicados todos, las personas con discapacidad, la familia, el Estado, las instituciones. Todas tenemos que hacer una revisión que no es nada fácil, por eso nos cuesta tanto, por eso nos cuesta los cambios en educación, por eso nos cuesta en la seguridad social, en la cobertura prestación, en los diferentes ámbitos, nos cuesta mucho los cambios, porque nosotros tenemos que hacer una reconversión, una revisión de ese modelo que tenemos. A veces nos encontramos y nos enojamos los profesionales con las familias, porque decimos que las familias protegen, las familias no le dejan crecer, las familias no se adaptan al cambio. Es cierto, porque esas familias necesitan ser ayudadas para hacer ese cambio, porque esas familias, lo mismo que nosotros, se formaron en ese modelo asistencial en el cual la persona, lo importante de la persona era el déficit, y lo importante era protegerlo, porque es diferente, porque es vulnerable, porque no puede. Los valores que se asientan los nuevos paradigmas, ya la persona con discapacidad, como dije recién, lo importante no es el déficit, sino todo lo contrario, lo que puede realizar y constituye un pilar fundamental para su educación y rehabilitación, y los objetivos y las acciones se replantean y se privilegia su condición de persona y los derechos que la asisten sobre todos los otros aspectos. El eje pasa por la persona y por sus derechos. En cuanto hace a la atención, los profesionales y los docentes tenemos que aprender que el diagnóstico etiológico pasa a ser solamente un referente, no un determinante. Yo no puedo seguir diciendo en atención las personas con síndrome de Down, las personas con parálisis cerebral y elaborar programas estandarizados que todo el mundo tiene que hacer lo mismo o alcanzar los mismos objetivos. Y eso no es fácil. Y en educación sabemos que no lo es para nada, y en salud también, en todas las instancias en las cuales hay que implementar estos cambios, no es nada fácil,
porque todos pensamos fundamentalmente, definimos a la persona por el déficit, síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, etcétera, etcétera. El diagnóstico de la patología solo define las características del déficit, no a la persona. Las personas es mucho más que la patología. Dos personas con la misma patología no son iguales, y decirlo, si bien es una obviedad, practicarlo, ejercerlo, es difícil, es un desafío. El artículo 12, a su vez, de la Convención, nos dice que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todas las demás personas. Nos dice, en este caso, la Convención, y lo toma nuestro nuevo Código Civil. Este cambio, que nos lleva del modelo social al modelo biopsicosocial, implica que la concepción biopsicosocial de la discapacidad define los principios sobre los cuales se asientan los nuevos paradigmas. O sea, lo primero que tenemos que cambiar es ese modelo del asistencial que nos formamos y que estamos impregnados de él en todas nuestras conductas, a el modelo biopsicosocial. Estamos atravesando una transición de los dos modelos en el tema de la discapacidad. Y para afrontarlo tenemos que cambiar de paradigma. Ya las personas no son más objeto de asistencia, las personas son sujeto de atención. Y esto no es solamente un juego de palabras. Cuando yo digo que alguien es objeto de asistencia, yo determino qué necesita, cuándo lo necesita, por qué tiempo lo necesita y hasta dónde. Y aplico programas estandarizados, preestablecidos. Cuando yo hablo de sujeto de atención, tengo que hablar de planificación central a la persona. Tengo que elaborar lo que esa persona va a necesitar. Ya no es más un objeto de mi atención, ya es sujeto de atención, donde la persona pasa a ser el eje de esa atención que le tengo que brindar, y no el déficit, como dije antes. En los nuevos paradigmas que todos nos estamos planteando está el tema de ejercicio de los derechos. ¿Y por qué digo ejercicio de los derechos? Como hablé antes, tenemos un gran desarrollo de legislación en nuestro país, de leyes, de un montón de derechos que han sido consagrados en la letra de la ley. Pero uno de los grandes desafíos que tenemos es el ejercicio de esos derechos. Todos los ciudadanos tenemos derechos, pero algunos derechos los podemos ejercer y otros derechos no los podemos ejercer. Y los que no podemos, los que queremos ejercer y no podemos, en algunos casos será imposible, nunca lo podremos hacer. Yo tengo derecho a ser aviadora, pero les aseguro que jamás podría subir a un avión y manejarlo. Pero lo mismo que eso, que nos ocurre a todas las personas, a todos los ciudadanos, ocurre con las personas con discapacidad. Pero como estamos todavía en la etapa de la declaración, en la etapa declamatoria de los derechos, estamos en muchos grupos subidos a ese paradigma que tiene derecho. Pero en ese paradigma no nos preguntamos si lo puede ejercer o no, y si para ejercerlo qué necesita o qué tengo que hacer para que lo pueda llevar a cabo. Ese es uno de los temas, como dije antes, que nos pasa con el tema de educación y con muchos otros. La autodeterminación, la vida independiente, calidad de vida, sistemas de apoyo, todo forma parte de lo mismo. Y una de las principales cosas que nos dice la Convención, que lo mismo que pasa en España, nosotros, de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes, lo que prima es lo que establece la Convención. Los tratados internacionales que el país suscribe tienen fuerza superior a nuestras leyes. O sea, si nosotros tenemos leyes que digan algo contrario a lo que establece la Convención, lo que prima es lo de la Convención. Muchos no tienen conciencia, los abogados tampoco, no crean que todo el mundo esto lo maneja muy claramente, pero la situación es así. Muchas veces justamente los recursos de amparo que se presentan ante la justicia están mansados, no nuestras leyes, sino lo que establece la Convención. En ese caso, una de las cosas que habla es del consentimiento informado. Pero el consentimiento informado que habla de la Convención no es esa planillita que nosotros nos hacen llenar cuando vamos a entrar a un quirófano o nos van a hacer alguna práctica de riesgo. Todos la llenamos, tampoco sabemos qué llenamos, porque ahí dice lo que nos van a hacer, pero como no lo sabemos, pero confiamos en el médico o tenemos conciencia que lo tenemos que hacer, lo firmamos. Acá el consentimiento informado, a diferencia del otro, que es simplemente para cubrir las responsabilidades del médico, porque eso es el seguro de mala praxis, en este consentimiento informado es la persona dando el consentimiento para las decisiones que se toman sobre su vida.
es nada más ni nada menos que eso, que es mucho más que firmar la planillita que hacemos en la clínica o sanatorio cuando tenemos que tener alguna intervención, que en definitiva lo que cubre es la mala praxis que puede tener el médico, pero en este caso es otro. Y sobre esto les puedo asegurar que todavía no se habla. Es como el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Todavía lo repetimos, pero todavía no se sabe cómo se va a aplicar, cómo se va a desarrollar. En algunos lugares, por ejemplo, tratan de que se firme algún papel, algún documento o algo donde la persona con discapacidad preste su conformidad, pero está muy poco desarrollado. El tema del consentimiento informado todavía se repite, pero no se tiene conciencia de sus alcances. Y la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de las políticas. Esto sigue siendo una declaración, porque las políticas se siguen desarrollando, se siguen haciendo, no siempre teniendo en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Bueno, el objetivo básico de estos nuevos paradigmas es la calidad de vida de las personas con discapacidad, y nuestro país, una de las principales cosas que tiene que empezar a hacer es la revisión de toda la legislación en materia de implementación de los nuevos paradigmas. Nosotros tenemos, por un lado, una ley, la 22431, que es la más vieja de todas, del año 1981, donde se define quién es persona con discapacidad y desarrolla todo lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad social, con la salud, con el trabajo, con todos los aspectos. Una ley general que en su momento fue modelo, que sirvió de base para la ley española, la LISMI, la de España, fue pionera en ese momento en la Argentina en esta ley. Y luego lo que incorpora el nuevo Código Civil, ya el nuevo Código Civil no habla, como en el anterior, de capaz, persona incapaz, sino que habla de capacidad restringida, cambia ese concepto, y de incapacidad también lo tiene incorporado, pero para casos extremos. Ahora lo vamos a ver. El nuevo Código Civil pasa de una regulación menos centrada en el patrimonio. El anterior código fundamentalmente creaba la figura de la curatela para los aspectos patrimoniales, de forma tal que, bueno, a cierto momento, en la mayoría de edad, cuando la persona tiene que tomar decisiones, si se suponía que era incapaz, en ese caso se requería la declaración de incapacidad dada por el juez, porque es el único que puede restringir la capacidad jurídica de una persona, y en ese caso se lo declaraba incapaz, pero fundamentalmente centrado el tema en el patrimonio. Nuestro Código Civil anterior, el eje no pasaba por la persona, sino por el patrimonio de la persona. Abandona el nuevo Código Civil el modelo paternalista, porque era un modelo de protección, incorpora el modelo de la construcción social de la discapacidad, adopta un sistema mixto de sustitución de la toma de decisiones para casos gravísimos y de asistencia para la toma de decisiones como regla general. Eso lo dice el Código. O sea, el Código Civil dice que voy a declarar incapaz en casos extremos, en casos graves. Lo que no quiere decir que no se siga declarando incapaz a gente que a lo mejor con apoyo puede cambiar, porque obviamente el Poder Judicial forma parte de las estructuras como las de educación, como las de salud, como tantas otras, que los cambios pueden llevar varias décadas poder implementarlo. Pero bueno, ya en la letra del nuevo Código Civil está contemplado que solamente para casos gravísimos se puede declarar a la persona incapaz, y crea la figura de la capacidad restringida, que limita las capacidades para aquellos aspectos donde sí la persona puede tener una situación de vulnerabilidad. El nuevo Código Civil establece por un lado la capacidad de derecho, el artículo 22, donde toda persona goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Aquí está incorporando la nueva concepción de la Convención. Y en el artículo 23 habla de capacidad de ejercicio, donde dice que toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y con una sentencia judicial. O sea, la acota muchísimo, la limita muchísimo en todo lo que tenga que ver con la capacidad jurídica de las personas. En el artículo 24 dice que son incapaces de ejercicio, bueno, las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, o sea, los menores de edad,
y toda la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Son las únicas que el Código reconoce como personas incapaces de ejercicio. Y las personas con capacidad restringida por razones de discapacidad mental, el nuevo Código no incorporó estos nuevos conceptos de discapacidad intelectual o del desarrollo, sino que engloba en lo que es la discapacidad mental y establece la restricción de ejercicio de la capacidad jurídica por razones de discapacidad mental. La capacidad general de ejercicio de la persona se presume aunque se encuentre internada en un establecimiento asistencial. O sea, fíjese ya el avance. Una persona que está en una institución, en este caso en un hogar, en un establecimiento con internación, se presume que es una persona capaz, no que es incapaz porque está en situaciones de internación, que antes sí ocurría, estaba restringido. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Y la intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. O sea, una de las cosas que establece el nuevo Código Civil, que debe ser el que intervenga ya no más el cuerpo médico forense, donde un médico a través del diagnóstico decía que alguien era incapaz o no. Ya es un equipo interdisciplinario formado por médico, trabajador social y psicólogo, que tiene que evaluar a la persona en esa mirada integral y saber en qué aspectos va a restringir su capacidad y en qué otros aspectos no la vaya a restringir. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Esto también por primera vez ya lo incorpora el Código. O sea, la persona, yo tengo que facilitarle los apoyos para que pueda entender las situaciones en las que tiene que estar tomando decisiones. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. O sea que la persona va a ir en igualdad de condiciones que el resto. Tendrá que ir la persona con discapacidad con su abogado para defender los derechos que le correspondan. Y deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de derechos y libertades. Esto también es una gran innovación. Las alternativas terapéuticas, que muchas veces terminaban siendo las internaciones de por vida, deben restringirse, dice el nuevo Código, por en este caso la prevalencia de sus derechos y libertades. Hoy día, por eso está el tema del consentimiento informado, porque hoy día algunos interpretan las internaciones como privación ilegítima de la libertad. Y no es pavada. La privación ilegítima de la libertad es un tema muy serio que implica ante todo tener fundamentadas las razones por las cuales se tuvo una persona, por ejemplo, que internar. En este momento hay una gran confusión dentro del sistema prestacional e institucional. ¿Por qué? Porque también salió la Ley de Salud Mental, donde establece que las internaciones por razones de enfermedad psiquiátrica no pueden pasar de 3 meses. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo en este momento, que muchas personas con una enfermedad psiquiátrica sean declaradas discapacitadas para poder ir a un establecimiento de discapacidad. Cosa que es un disparate, porque los establecimientos de discapacidad ni están preparados ni tienen por objetivo atender personas con padecimientos psiquiátricos. Tendrán que ir a lugares donde estén acondicionados y preparados para poder darle la atención. Pero este momento está ocurriendo, es uno de los grandes temas que estamos debatiendo, la necesidad de poder modificar la Ley de Salud Mental o tomar las medidas que sean necesarias para evitar esa emigración de enfermos mentales con certificado de discapacidad para ser atendidos en los servicios de personas con discapacidad. No quiere decir que no sean algunos discapacitados, sino que el abordaje de una persona que está, por ejemplo, requiriendo un tratamiento agudo, no es la que se le puede dar dentro de los servicios de discapacidad. Bueno, el juez puede determinar esa incapacidad o capacidad restringida a partir de los 13 años de edad y a su vez nos dice que debe designarle los apoyos necesarios para poder darle esa cobertura. Reitero, los jueces están sacando hoy día las sentencias en todos los casos, la mayoría de los casos con apoyos. Ahora nadie sabe quién lo va a dar, cómo lo van a dar, los jueces sacan, porque lo dice el código, el juez saca y dice
hay que fulanito tal, tales apoyos. Después, ¿quién lo va a dar? Tendría que ocuparse en este caso el Estado, los diferentes organismos, dar la respuesta, pero lamentablemente eso no ocurre. Se están dando simplemente las sentencias. Es más, el nuevo Código Civil obliga a la justicia a revisar todas las sentencias de incapacidad que se han dado hasta el día del código, o sea, el nuevo código del año 2015. Razón por la cual hay miles de personas declaradas incapaz por el criterio que había antes. Y serán miles de personas que tendrán que revisar esa sentencia para poder darle una respuesta, porque evidentemente ahora está establecido con otros criterios. Y habrá mucha gente que sí, que está declarada incapaz. Es más, yo conozco mucha gente declarada incapaz que está trabajando. Y una persona declarada incapaz no puede trabajar, porque la incapacidad lo limite totalmente para el ejercicio de todos sus derechos. Otra de las cosas que dice el nuevo código es que por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, el sistema de apoyo y el sistema de apoyos puede ser ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar a un curador. Acá establece cuando en los únicos casos que puede designar un curador es cuando todo lo demás sea imposible. La comunidad, la comunicación, la forma de expresar su voluntad, etcétera, etcétera. Ni con los apoyos lo puede lograr, en ese caso recién se lo puede declarar incapaz. Esto realmente es un cambio importantísimo, que va a llevar mucho tiempo, no me cabe duda, poder instrumentarlo. Pero bueno, ya fue importante poder incorporarlo en el Código Civil. Realmente, para nosotros, si bien es una declaración, llevará tiempo poder ejecutarla, pero realmente fue muy importante que en nuestro nuevo Código Civil ya se incorporaran a por lo menos gran parte de los criterios establecidos en la Convención. Bueno, y ahora ligeramente voy a tratar de hablar un poco de lo que es el sistema de atención en nuestro país, que es a través del Sistema Único de Prestaciones, que es la Ley 24.901, que fue aprobada en el año 1998, o sea que llevamos 19 años de implementación del sistema, y en algunos aspectos estamos todavía en veremos. La provincia de Neuquén, en particular, ha adherido y ustedes saben que las leyes nacionales en un país federal como es el nuestro tienen jurisdicción dentro de los ámbitos nacionales, razón por la cual hemos bregado muchísimo desde que salió la ley y se creó el sistema para la adhesión de las provincias. La provincia de Neuquén fue una de las que adhirió, de las últimas en adherir. La adhesión significa, entre otras cosas, respetar la ley a la cual se adhiera, a la 24.901. Las provincias han hecho, muchas de ellas, sus legislaciones provinciales, algunas coincidentes con la legislación nacional, con la ley nacional, otras no tan coincidentes, pero como ocurre con muchas leyes, cuando se implementan o se desarrollan las reglamentaciones, a veces se llegan a caminos diferentes que lo que establece la ley, porque las reglamentaciones no siempre son tan fieles a lo que establece una ley. En el caso del sistema único, tenemos que la ley nacional establece que son beneficiarios todos los de la seguridad social, todos los del seguro de salud. Los del seguro de salud fundamentalmente son aquellas personas que están dentro de las obras sociales nacionales, razón por la cual se requería la adhesión de las provincias, porque las obras sociales provinciales, no sé si ustedes saben, que son de organización y administración provincial, no interviene la nación. Si la provincia no decide implementar los cambios, la obra social provincial puede seguir con criterios a veces encontrados con lo que dice la legislación nacional. Y la ley en ese momento fue muy generosa y estableció también a las personas con discapacidad sin cobertura social. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos es que todas las personas con discapacidad, como dije al principio, tuvieran garantizado el derecho a la atención, porque es un derecho básico el derecho a la atención. Entonces, no puede ser que sean solamente los del seguro de salud o de la seguridad social, tenía que ser todas. ¿Cómo se llevaba a cabo eso? Y se llevaba a cabo a través de los programas que empezamos a desarrollar con las provincias para darle cobertura a todas aquellas personas que están fuera del seguro de salud o de la seguridad social. Lamentablemente no prosperó demasiado ese programa,
se continúa desarrollando solamente en la provincia de Santa Fe, y muchas provincias que habían comenzado con este programa de cobertura social luego no lo llevaron a cabo. O sea que todavía en nuestro país tenemos una desigualdad muy marcada con las personas que tienen cobertura social y las que no lo tienen. En los últimos años se ha desarrollado mucho el otorgamiento de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas daban acceso a la cobertura de lo que hoy se llama incluir salud y antes era Profe. Entonces asegurábamos que la persona tuviera la cobertura social que estaba necesitando. Por eso, cuando se dieron de baja algunas pensiones no contributivas, fue una situación que provocó muchos resquemores y mucho reclamo popular por la importancia de que no es que la persona dejaba de cobrar ese beneficio mensual, que generalmente no era una suma importante, pero sí perdía la cobertura social, que era lo que más estaba necesitando. Las prestaciones de la ley también son muy amplias, preventivas, de rehabilitación, terapéutica educativa, educativas, asistenciales. La ley las define. Por primera vez se define en nuestro país lo que son estas prestaciones, los alcances, los criterios, los objetivos de cada una, porque antes de esta ley estaban desarrolladas y normatizadas las de educación, algunas de salud, pero en general las prestaciones no tenían, por ejemplo, los centros educativos terapéuticos se crean a partir de esta ley, no existían en la concepción y en el reconocimiento de los centros educativos terapéuticos. Luego se enumera todas las prestaciones que cubren, que van desde la estimulación temprana, la educación, centros de día, hospitales fisiátricos, ayudas técnicas, prótesis, transportes, etc. Y hay un nomenclador que los regula. Ahora, estas prestaciones, como dije antes, que están enumeradas en la ley, que son un derecho de cobertura, a pesar de que tienen obligación por parte de la obra social, un montón de personas no reciben ese reconocimiento y por eso ha proliferado muchísimo los recursos de amparo, un poco lo que hoy decía Graciela, o sea, de pronto a la gente no se le reconoce ese derecho. Bueno, creo que hemos coincidido, también en el caso de Javier lo manifestó y de las madres lo mismo, de las luchas que hubo que hacer para ir cambiando. Por un lado, de un modelo hacia otro, los cambios se van produciendo. Y en materia de legislación, yo ya lo dije, nosotros somos un país prolífero en la declaración de las leyes, hemos hecho leyes en gran cantidad. Si vos tomás, una de las cosas que dijo la vicepresidenta que iban a hacer era un digesto legislativo, porque tenemos algunas se contradicen unas con otras, no hay un ordenamiento. Bueno, se hacen las leyes porque es declaración de derechos, pero no se cumplan. Pero yo siempre digo que las leyes no se van a cumplir en la medida que cada uno de los ciudadanos no tomemos conciencia de sus derechos y salga a pelearlos. O sea, si la ley 24.901 se logró en su momento, fue porque hubo un grupo de funcionarios que tenían poder de decisión y que empezó, pero fue acompañada por las familias, y como dije antes, donde no podía llegar el funcionario, llegaba el familiar, y peleábamos en conjunto. Eso lamentablemente se ha perdido en los últimos años. Creo que estamos en la etapa, sí, todavía de declaración de los derechos. Pero también digo que los que hoy vinieron acá y nos escucharon, el día lunes tiene un desafío. El desafío es empezar a ver en su medio, en su entorno, en su contexto, qué pueden hacer para cambiar. Lo que les estamos transmitiendo, lo venimos transmitiendo de hace muchos años y lo seguiremos transmitiendo en la medida que tengamos gente amable como puentes de luz que nos den el espacio y que nos dejen decirlo. Pero los cambios no los producen los legisladores. Los legisladores sacan las leyes, pero nosotros somos después los responsables de implementar los cambios. No me cabe duda que vos sentís eso como docente, sentís que hay un montón de leyes, pero llegás a tu escuela y te encontrás que nada de esto se cumple. De todos modos, te quiero aclarar que los años que lleva de implementación la ley, los 19 años, se ha avanzado mucho. Antes no tenías nada de esto. Antes ibas a tener cobertura prestacional, cobertura en la atención, si el Estado te la quería dar y si la obra social te la quería dar. Antes era totalmente aleatorio. Ahora, en el peor de los casos, tendrás que ir a un abogado y tendrás que iniciar un recurso de amparo y lo vas a ganar. Porque todos los recursos de amparo se ganan, porque siempre, obviamente, los jueces no pueden fallar en contra de lo que dice una ley.
Pero también es cierto que a los jueces, perdón, a los abogados, llegan los que están en mejores condiciones. La gente que está en situaciones de marginalidad no sabe ni dónde ir a buscar a un abogado, y a veces ni siquiera sabe que hay abogados del mismo estado o de los colegios de abogados que brindan asesoramiento y asistencia gratuita. A veces ni lo saben. Entonces los que llegan son cierta parte de la población, la que tiene acceso a la información, la que está formada, que está preparada, y la que sabe que salir a luchar por los derechos de la persona con discapacidad, de su hijo, de familiares o de, en este caso, de tus alumnos o los de diferentes personas, es algo que lo tenemos que hacer, y los derechos se van a consagrar en la medida que estemos dispuestos a pelearlo. Pero por eso digo, estamos todavía en la etapa de declaración. Con la Convención lo mismo, hablamos de la declaración y todo lo que dice la Convención. Pero ignorándolas no vamos a hacer el cambio. El cambio lo vamos a hacer en la medida que tengamos estos espacios para hablarlo, y en la medida que estemos dispuestos el día lunes, cada uno de nosotros, a empezar con los cambios que tenemos que hacer. A veces muy pequeños, muy chicos, muy cortos, pero acá tenemos todos responsabilidad en esto. Las personas con discapacidad, las familias y los profesionales y las instituciones. No es solamente una potestad del Estado o una potestad de los legisladores. Las leyes están, la responsabilidad es nuestra de que se hagan cumplir. Coincido totalmente con vos, pero también compartamos las responsabilidades. Bueno, el sistema establece las prestaciones todas del sistema único, que son las específicas, y a su vez todas de las del programa médico obligatorio en las obras sociales, que comprende todas las de salud, que muchas veces tampoco se tiene en cuenta, como decía hoy Javier. Parece que las personas con discapacidad no tuvieran necesidad o requerimientos de salud, y no siempre se tiene en cuenta todos estos requerimientos. Y la cobertura integral que establece la ley habla de todas las del sistema único, que abarcan todo el ciclo vital de las personas con discapacidad, y también incluyen, porque muchos a veces no lo saben, estudios, controles, tratamientos para prevenir o detectar tempranamente cualquier tipo de discapacidad, apoyo psicológico al grupo familiar, provisión de ortesis, prótesis, ayudas técnicas, medicamentos de todo tipo, transporte especial con ayuda de terceros, atención odontológica especial y todas las prestaciones que se fundamenten como necesarias para la atención de la persona. O sea, la declaración es muy amplia. Hacerle cumplir uno de los puntos de mayores dificultades que tienen las personas con discapacidad y sus familias son los medicamentos. Hay una respuesta que dan las obras sociales, que todavía estoy esperando que alguien me la explique, que me dice, no, solamente le puedo dar el medicamento ligado con su discapacidad. ¿Cuál es el medicamento ligado con la discapacidad? Yo no lo sé, porque evidentemente el cuerpo humano, el ser humano, es un sistema en sí mismo. Entonces, no sé cuál es el medicamento que hay para el síndrome de Down, para parálisis cerebral, o para sordera, o para ceguera. No sé, porque yo puedo tener otro problema. Uno de los casos típicos, me acuerdo, era con muchas de las personas con síndrome de Down son hipotiroides, o sea, tienen hipotiroidismo. Entonces tenían que tomar levotiroxina. No, la levotiroxina no se le da porque no tiene nada que ver con el síndrome de Down. Escúchenme, en nuestro país nosotros, es un eufemismo, llamamos obras sociales a los que en realidad son obras médicas, porque las obras sociales lo que cubren la cobertura médica, y está gran parte formadas por médicos, y el médico tiene incorporado el concepto del déficit. Entonces el médico te dice, bueno, si es sordo, ¿para qué quiere esta medicación si no tiene nada que ver con la sordera? Porque siguen con ese modelo anterior que decimos que tenemos que cambiar, donde se piensa que el déficit es lo que define a la persona, y el déficit no define a la persona, es un referente nada más. ¿Qué beneficios comprende la seguridad social? En nuestro país, bueno, ya lo saben, las jubilaciones o pensiones derivadas del sistema contributivo. Una de las cosas que a veces me he encontrado, que la gente no sabe que el jubilado tiene que previamente a su jubilación, si tiene un hijo con discapacidad, ponerlo a cargo, porque posteriormente, cuando fallece la persona, el titular del beneficio, tiene 3 meses para poder iniciar los trámites, para poder continuar con el beneficio, en este caso de la pensión derivada de la jubilación,
y a su vez con la cobertura de la obra social. Pero a veces esto no se sabe y mucha gente pierde esos... Es más, por lo que les decía antes, a veces no se denuncia la discapacidad de un hijo porque a ver si me dan de baja en la obra social o tengo dificultades en el trabajo. Entonces, cuando fallece la persona, lo primero que le obligan a demostrar que esa discapacidad era preexistente, era anterior al fallecimiento del titular de beneficio, cosa que puede llegar a demorar mucho tiempo hasta que la persona la puede probar. Bueno, y las pensiones asistenciales, las no contributivas, en todos los casos se acredita por situación socioeconómica. O sea, en nuestro país no tenemos un sistema que se le da simplemente por la acreditación de la discapacidad, sino que discapacidad y situación socioeconómica. La pensión por invalidez es la ley 18.910 y debe acreditar un 76% de incapacidad. Es la que rige en este momento, nada más que la aplicación que se hizo hasta ahora fue mucho más flexible que la que se implementó en los últimos tiempos. La pensión a la vejez, tener más de 70 años o más, y la pensión para madres de 7 hijos o más. Bueno, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Los nuevos desafíos que tenemos con el avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la salud implica incremento de pacientes con importantes niveles de sobrevida y aumento de la comorbilidad, como dije antes, recursos humanos mejor capacitados y más especializados, tecnología, materiales e insumos más sofisticados y de mayor costo, grandes inversiones y mayores costos en las áreas de salud, previsión de la cobertura prestacional en las etapas agudas, falencias a partir de las etapas secuelares o de cronicidad. En general, todo lo que es la atención de la cronicidad en nuestro país, que está vinculado con la discapacidad, es bastante deficiente. Incremento de personas con discapacidades severas o profundas con alto nivel de dependencia. Eso sigue siendo un gran desafío que no lo tenemos resuelto. Limitaciones de cobertura por parte de las obras sociales, insuficientes recursos institucionales y financieros para brindarle atención y ecuación costo-beneficio, gasto versus inversión. Yo me enojo mucho con la gente de salud cuando me dice que la atención de la discapacidad es un gasto. ¿Por qué es un gasto la atención de un discapacitado y la atención de la salud del resto de la población no es un gasto? ¿Por qué gasto con un discapacitado y no gasto con uno que no lo es? ¿Y por qué le tengo que limitar las posibilidades con ese criterio económico cuando es un derecho que tiene la persona, lo mismo que el que no es discapacitado? Pero en salud está muy implementado ese criterio de costo-beneficio, por aquello que comentaba anteriormente, como no se curan, ¿para qué vamos a gastar en algo que no se cura? Me hace acordar de los médicos que están en Médicos Sin Fronteras, son los que están en los lugares de batalla donde tienen que elegir entre la vida y la muerte, pero por la situación que están viviendo. Nosotros no estamos en esa emergencia. Los nuevos desafíos implican, si en salud invertimos en investigación, tecnología y capacitación, ¿por qué en discapacidad es un gasto? Cuando en salud invertimos muchísimo, entre la tecnología, la investigación, los laboratorios, lo primero, invierten grandes cantidades en estos temas. ¿Estamos realmente preparados para los nuevos desafíos que nos impone el avance de la ciencia y una mayor expectativa de vida de las personas con discapacidad? Me pregunto. El concepto predominante, como dije recién, el gasto en salud es un derecho que se debe reconocer. El gasto en discapacidad es una carga que se debe asumir. Este es el concepto que predomina. Es una carga que se debe asumir. Todo cambio genera un desafío. La adopción de nuevos paradigmas va más allá de la instrumentación teórica de los mismos, implica ante todo la capacidad de replantearnos objetivamente lo que hemos hecho y a partir de allí generar nuevas alternativas. Las alternativas por sí mismas corren el riesgo de no instrumentarse si no estamos dispuestos a asumir el desafío y comprometernos con las medidas y los periodos de transición que todo cambio requiere. Tenemos que tomar conciencia que estamos en un periodo de transición, pero la transición no puede ser eterna, porque a la gente le va pasando la vida esperando el cambio y esperando acceder a sus derechos. La transición tiene que empezar todos los días, tenemos que trabajar todos los días para ese cambio.
Y tenemos que aceptar que lo que tenemos es un desafío, que implica en primer lugar replantearnos a nosotros lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso digo que es importante que tomemos conciencia de estos cambios y tomemos conciencia que el día lunes empieza para muchos de nosotros el trabajo para hacer ese cambio.